Te doy la bienvenida a un nuevo directo, el directo 54 de Fórmula 123. En este caso es un directo falso directo, grabado porque tenía un tema personal que no podía cambiar, pero no quería que te perdieras este directo, así que quería que tuvieras un vídeo grabado con el contenido que te iba a transmitir en el directo. Ya sabes que en Fórmula 123 analizamos claves de cómo la Fórmula 1 puede ayudarte a duplicar las ventas de tu negocio en la mitad de tiempo con 3 preguntas clave. Y en el tema de hoy vamos a hablar de por qué hay un tipo de productos que si no conoces puedes estar dejando de vender mucho más. Y este tipo de productos son los productos alternativos. ¿Qué son los productos alternativos y qué no son los productos alternativos? Bueno, lo primero es que no son productos sustitutos. Si tú tienes un bar, si tienes una autoescuela, si tienes un cine, si tienes un taller, no son otros bares, otras autoescuelas, otros cines, otros talleres. Si tú tienes un bar, no son el resto de bares que compitan contigo de distinto tipo. Esos son productos sustitutos y está bien y es parte del análisis de la competencia. Pero lo que yo trabajo en análisis de la competencia tiene base en una de las metodologías que me parecen más claras y más completas, que es la que proponen los dos autores de La estrategia del océano azul, los dos profesores de Harvard que escribieron hace años este libro, pues plantean una estrategia de análisis de la competencia que yo denomino, adaptando lo que ellos plantean, yo la estructuro en 3 dimensiones, para que sea mucho más visual y más claro cómo hacerlo. Y una de las dimensiones es la de los productos alternativos, no solo sustitutos, sino darte cuenta de que hay muchos más productos que compiten contra ti, contra tu negocio. Porque, por ejemplo, si tienes un restaurante, la pregunta para saber identificar los productos alternativos es ponerte en los zapatos del cliente y decir, si mi cliente se plantea si comprar mi producto o mi servicio, si salir a mi restaurante o no a cenar, ¿qué otras cosas se puede plantear hacer en lugar de eso? Por supuesto puede ir a otros restaurantes, pero también puede ir al cine, también puede ir al teatro y tomarse algo rápido, tomarse un pincho, tomarse unas palomitas en el mismo cine o en el teatro. Al final hay muchas otras cosas, incluso puede quedarse en casa, puede quedarse viendo una serie en casa, una serie de Netflix o viendo lo que pongan en la televisión. Así que esos son los productos verdaderamente que compiten contra tu negocio. ¿Cuáles son los productos que hoy compiten contra tu negocio? ¿Habías estado pensando simplemente en los productos sustitutos, los otros talleres, las otras empresas que hacían lo mismo que tú? A mí me pasó durante muchos años. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué es importante descubrirlo? Fíjate, yo cuando lo analizaba, cuando lo descubría por primera vez, como te decía, en la estrategia del océano azul, reflexionaba por qué es importante analizarlo y no solo quedarte en los productos sustitutos. Porque fíjate, un negocio, y cada vez más después de la crisis del COVID, la principal variable competitiva hoy es la velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta que tengas, ¿para qué? Para dar 3 cosas fundamentales que son los pilares de un negocio que compite, que sobrevive y que crece, que aumenta sus ventas, que es dar valor y dar valor. Esto es como los negocios de retail, los negocios de venta al público, que dicen que hay 3 claves, se lo he copiado a ellos, que dicen que hay 3 claves fundamentales para que un negocio de venta al por menor, la típica tienda, en un centro comercial o a pie de calle tenga éxito. Y es location, location, location. Es decir, ubicación, ubicación, ubicación. Así lo dicen los americanos. Es crítico dónde está tu tienda para que tenga más o menos éxito. El resto de variables puede ayudar, puede ir en contra de tu negocio, pero al final si estás bien situado, a poco bien que lo hagas, va a ser mucho más fácil, va a ser un acelerador y para otros que están peor ubicados va a ser un obstáculo enorme. Así que en el caso de los negocios en general es dar valor, dar valor y dar valor. Y para analizar cómo dar mejor valor, sobre todo no en condiciones de vacas gordas, sino cuando cambian las cosas y cada vez las cosas van a cambiar más. El COVID simplemente ha sido una ventana, una máquina del tiempo que nos ha hecho ver que lo que pensábamos que era tan seguro quizá no es tan seguro. Bueno, pues cuando las cosas cambian, tienes que saber dar un paso para atrás, coger perspectiva y saber por qué das valor de verdad a tu cliente, con el negocio que sea. Y si simplemente estás compitiendo contra el resto de productos que son como el tuyo, no estás viendo el dibujo completo. Es como si estuvieras en el Museo del Prado o en cualquier museo del mundo viendo, por ejemplo, el Guernica o las Meninas y estuvieras a 5 centímetros del cuadro y te dijeran, ¿te gusta el cuadro? ¿Te parece bonito? Descríbemelo. Pues al final tendrías una visión muy pequeña. Tienes que irte 3, 4 metros para atrás para ver el cuadro entero. Fíjate que al final, cuando no haces este análisis, te estás perdiendo una de las riquezas fundamentales del análisis, precisamente en 3 dimensiones, que yo es el que explico con base en la metodología del océano azul. Y fíjate, ¿cuál es? Pues fíjate que al final
cuando analizas todos los productos y los otros dos ejes que tiene el análisis, que son grupos estratégicos y clientes, todos los tipos de clientes y también los no clientes. Se trata de ver cuáles son todos los valores que le están ofreciendo otros productos, ya digo, no sustitutos, sino alternativos, cualquiera que compita por robarle la atención a tu cliente cuando está pensando en si comprar tu producto o servicio o no. Bueno, pues cuando haces el análisis bien hecho, y ahora te recomendaré cómo te propongo hacerlo, pero tienes la idea de todos los valores que otros están ofreciendo a tu cliente. Y al compararlo con los valores que tú ofreces, estás viendo si al final hay cosas que se te escapan, si hay cosas que otros están sabiendo ofrecer mejor que tú, de una manera más original, más competitiva. Ahora te diré en concreto cómo aterrizarlo. Pero por eso es tan importante hacer el análisis de competitividad, de competencia, perdón, completo, y eso incluye no solo los productos que tradicionalmente pensamos que son competencia, sino los productos alternativos. Fíjate, ¿cuál es tu coste si no lo haces? Pues tu coste si no lo haces es que seguramente más tarde o más temprano vas a tener que competir en precio. Porque hoy en día cada vez más el espectro de los negocios, de cómo puedes competir, está polarizado. Y o eres premium o eres low cost. O estás ofreciendo valor en algo muy diferencial o eres low cost y tienes que competir en precio. Fíjate que Gary Vaynerchuk, uno de los mayores expertos en marketing y uno de los mayores expertos que no solo vende libros, sino que tiene una empresa de varios cientos de millones de euros que no vende libros, que se dedica a hacer marketing, así que sabe de lo que habla. Y Gary Vaynerchuk, el autor, por ejemplo, de La economía del agradecimiento, de Thank You Economy, un libro maravilloso de marketing, de cómo es crítico dar en tu negocio para luego poder pedir, y hay que dar mucho más de lo que pides. Por eso, entre otras cosas, hago todo este contenido para ti, para que te sirva, para que te ayude, para que veas mucho valor en lo que yo te doy y que te sirva para tu negocio y para los negocios que conozcas. Bueno, pues al final Gary Vaynerchuk se centra en un concepto fundamental y es que al final tienes que ser consciente de que los clientes solo están dispuestos a pagar más por un producto por dos motivos: conveniencia o calidad de servicio. Conveniencia es porque se lo entregas antes, porque tu tienda está más cerca y han pasado antes por ahí y tenían urgencia por comprarlo y hay otra tienda más barata pero está a 500 metros. O bien porque el valor que le das es diferencial. Si no tienes ninguna de esas dos, si no tienes conveniencia en las condiciones de tu oferta, en la ubicación, en cómo ofreces el producto, en las condiciones de entrega, de pago, en lo que quieras, o no ofreces un valor muy diferencial en cuanto a tu atención al cliente, lo que ofreces además del producto, cómo ofreces el producto, el servicio de atención al cliente que tienes, el acompañamiento para que el cliente sepa usar el producto, depende del producto o servicio que sea, pero al final toda la experiencia de cliente, bueno, pues si no das algo muy diferencial, el cliente va a buscar algo más barato. Pero el cliente sí está dispuesto, aunque pensemos que no. Rara vez el motivo por el que no te compra es el precio si de verdad das valor y si de verdad sabes lo que el cliente quiere, no solo lo que el cliente necesita. Bueno, pues esa es la clave de por qué hacer un buen análisis de competitividad, un buen análisis de competencia. Otra vez digo competitividad, competitividad en general, por supuesto, pero en particular análisis de competencia, analizando, en este caso concreto, que es en lo que me centro en este vídeo, los productos alternativos, no solo los productos sustitutos. Fíjate que al final esto también te prepara mejor para una crisis, porque cuando tienes clara lo que en términos teóricos se llama la propuesta de valor y que te puede parecer muy alejado y muy de MBAs o escuelas de negocio, pero al final esto que plantean metodologías como el Business Model Canvas, pues al final es ¿qué valor le das a tu cliente? La lista de valores, como la lista de la compra. Bueno, pues la lista de valores, lo que vas buscando en un hombre o en una mujer, como en tantas series que salen en la televisión, pues lo mismo, pero en un producto o servicio. ¿Cuáles son los valores que de verdad le entregas con ese producto o servicio a tu cliente? Bueno, pues esto, si lo tienes claro y lo sabes revisar periódicamente, porque esto no es estático, no es lo mismo hoy que dentro de 5 años, esto te va a preparar mejor también para una crisis, para una nueva crisis a nivel global, o no necesariamente para una crisis global, puede ser para una crisis en tu sector o en tu negocio en particular. Si tienes claro el foco de en qué aportas valor y cómo lo tienes que cambiar en función de lo que cambie el contexto, estás mucho mejor preparado para cualquier situación en la que te muevan el barco o en la que venga una tormenta o vengan mal dadas por cualquier motivo. Fíjate que además esto, como te decía antes, no es algo estático, sino que es algo que tienes que ir haciendo periódicamente, en función de cuando veas que ha cambiado suficientemente el mercado, el cliente, el contexto en general, como para que merezca la pena revisarlo. Y es un ejercicio muy rápido si lo sabes hacer bien y si lo practicas.
Al final, eso sí, el gran problema, y ahora te contaré cómo hacerlo, pero voy a contarte antes el gran peligro de obsesionarse por los productos alternativos, porque al final tú puedes estar obsesionándote siempre con lo que hace la competencia. La competencia, bien, pues he visto en el vídeo de Isaac que habla de esta estrategia que plantean en el Océano Azul, de un análisis de competencia con una perspectiva mayor, fenomenal, pero al final si te obsesionas por el análisis de competencia, por la competencia y no ves más allá, al final simplemente vas a estar mirando lo que hacen tus competidores, vas a estar intentando ofrecer más valor, pero en función de lo que ofrecen tus competidores. Y vas a estar perdiéndote una de las principales oportunidades de negocio, y es la posibilidad de innovar, de hacer cosas nuevas en tu producto, o como siempre, tomo del modelo de Dublin, desarrollado por una filial de Deloitte, que la innovación no solo es en el producto, hay 10 áreas en las que se puede innovar. Puedes innovar en imagen de marca, en canales de distribución, en sistema de productos, en muchas otras áreas. Pero al final, si simplemente estás pensando lo que hace o viendo lo que hace la competencia y obsesionado porque no te copien o por tomar una idea de aquí o de allá que te ha parecido original, al final no vas a innovar. Fíjate que uno de los empresarios de nuestro tiempo que mayor éxito tiene, que es Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dice que el resto de la competencia esté obsesionada con lo que hacemos nosotros, que yo voy a tener el foco en lo más importante, que es tu cliente. No pierdas de vista que siempre tienes que tener el foco en cómo dar más valor al cliente. Y eso no se consigue viendo únicamente lo que hace la competencia. Así que el gran peligro de no hacer un análisis de competencia completo es simplemente pensar que tienes que ver lo que hacen tus competidores, el resto de equipos de fútbol, el resto de empresas de tu sector, el resto de talleres. Al final, eso está bien, pero no pierdas el foco de lo que tu cliente necesita. Así que primero el foco en tu cliente y luego sí el foco en lo que están haciendo los demás para llegar a ese cliente. Fíjate que cómo se debe hacer esto paso a paso para no caer en este problema de no innovar, pero para tener claro cómo hacer el análisis de competencia de manera estructurada y, como siempre digo, con la mentalidad de la Fórmula 1, que no se trata de tener un montón de plantillas, hacer un PowerPoint maravilloso con unas gráficas último modelo en 3 dimensiones. Al final se trata de algo que puedas ejecutar, porque lo que no ejecutas y se queda en un PowerPoint o en un informe no vale para nada. Así que la clave es cómo llevarlo a la práctica para que de verdad te ayude, sea fácil de hacerlo para tu equipo también si tienes equipo, o para ti si trabajas solo como autónomo, y cómo de verdad ver que eso tiene resultados. Bueno, pues al final la clave es muy sencilla. Tienes que primero pararte a pensar en que no solo te fijes en los productos idénticos al tuyo, sustitutos, sino que vayas más allá a los productos alternativos. Y una vez que los tengas, haces una lista de cuáles son los valores, lo que te decía antes, cuáles son los valores que todos ofrecen al cliente. Ojo, la primera reflexión importante es que lo tienes que hacer no desde tus zapatos, desde tu punto de vista, sino desde los zapatos del cliente. Al final ya sabes que la imagen de marca no es lo que venda la marca, es lo que el cliente vea de la marca. La marca tiene que cuidar esa imagen de marca, pero al final el cliente, lo que vea de tu marca, lo que perciba cuando compra tu producto o tu servicio, lo que valore, es lo que es importante. Al final, eso es lo que vale y lo que manda y no lo que pienses tú. Por eso, cuando analices qué valor le están dando otras empresas, otros productos a tu cliente, ponte en los zapatos de tu cliente. Y si no lo ves, al final habla con tus clientes, habla con clientes, con distintos tipos de clientes, tipo. Ya sabes, como siempre digo, que según una de las mayores empresas en análisis de clientes, de opinión de clientes sobre productos, la empresa Nielsen, con tener 5 clientes suficientemente representativos a los que entrevistes y entrevistes bien, como cuento en muchos de mis vídeos, al final vas a tener más del 80-85% de las características, del feedback, de todo lo que te dirían el 100% de tus clientes. Evidentemente, esto es para un tipo de productos muy concreto, pero al final es extensivo para la mayor parte de tipos de productos o servicios que puede tener tu negocio. Pues fíjate, si no lo tienes claro, habla con los clientes, pero una vez que lo tengas claro, haces la lista de todos los valores que esos otros productos ofrecen y luego cómo estás en tu producto o servicio, qué valores ofrece tu producto o tu servicio. Y hazte la pregunta en 4 partes para saber cuál es tu propuesta, cuál debería ser tu nueva propuesta de valor, los nuevos valores que deberías incorporar en tu producto. ¿Cuáles son estas 4 partes? Tienes que preguntarte, muy sencillo, tienes que preguntarte qué valores tienes que aumentar, qué valores nuevos tienes que incorporar que tú no tenías en tu oferta, qué valores tienes que reducir que tenías y tienen que seguir estando pero no valoran tanto los clientes y a lo mejor a ti te cuesta dinero tenerlos y cuáles directamente tienes que eliminar. Así que cuáles aumentar, cuáles introducir nuevos, cuáles reducir y cuáles eliminar del todo de tu oferta. Fíjate que quiero hacerte una
analogía, una imagen, para que entiendas a qué me refiero. Y es el caso de una empresa de Europa del Este que empezó a competir en Estados Unidos en un mercado sumamente tradicional, que era el mercado de los autobuses. Si has visto películas americanas, pues habrás visto cientos de ellas con los típicos autobuses de aluminio que van de un lado a otro del país, recorriendo esas larguísimas distancias o incluso dentro de las ciudades. Y al final, en ese mercado, había una serie de competidores y el mercado era sumamente tradicional. Era un mercado en el que todos pensaban, como muchas veces tenemos la tentación de pensar, que el cliente solo va a mirar el precio de compra. Miraba si un autobús valía 10 y el otro valía 11 y el otro valía 8, pues se compraba el de 8. Y eso era así cuando todos los competidores tenían el mismo tipo de autobuses. Pero esta empresa lo que analizó cuando entró en Estados Unidos, analizó cuáles eran los parámetros fundamentales del negocio que iba a hacer ese autobús. Y al final se dio cuenta de que esos autobuses tenían una vida útil, tenían unos costes de combustible, unos costes de reparación, de mantenimiento, de llevarlos al taller, costes de desgaste, costes, pues por ejemplo, si te dabas un golpe, pues lo que costaba repararlos, lo sencillo o difícil que era repararlos. Y al final se dio cuenta de que, como pasa en muchos otros sectores de automoción, en muchos otros ejemplos de automoción, lo importante no es tanto el valor económico del autobús el día 1 que te lo compras en el concesionario de autobuses, no sé si se llama así, pero bueno, en el sitio donde vendan autobuses, no es importante el valor de compra, sino el valor a lo largo de la vida útil. ¿A qué me refiero? Fíjate las ventajas, por ejemplo, de los coches eléctricos. Cuando hace años, en un informe de la Unión Europea, salían unos números comparando el coste de un coche de combustión, un coche tradicional, con un coche eléctrico. Y decían que más o menos en 8 años se compensaba. Y eso ha ido acortándose. ¿Por qué? Porque los coches eléctricos eran más o menos el doble de caros, un poquito menos, pero casi el doble de caros en ese momento, pero luego eran mucho más baratos en su mantenimiento, en sus reparaciones, en muchos aspectos. Con los autobuses pasaba algo similar. Esta empresa lo que planteó es hacer autobuses en materiales compuestos, en concreto en fibra de vidrio, como muchos barcos. Y lo que planteaban es que al hacerlo de ese material era más caro el coste inicial de inversión en el autobús, pero por una parte eran más ligeros, consumían menos combustible, uno de los gastos principales de los autobuses y del transporte por carretera en general. Eran más fáciles de reparar que los autobuses metálicos. Eran más sencillos, además de reparar. Y en el conjunto de su vida útil, el coste de operación, cuando lo demostraban con números, era más barato, sustancialmente más barato, que los autobuses de aluminio, a pesar de que eran más caros el día 1, cuando ibas al concesionario de autobuses. Bueno, pues cuando demostraron esto al cliente final y se dieron cuenta de que lo que valoraba el cliente final era el conjunto, todos los números del modelo de negocio, no solo el gasto inicial, el resto de competidores no habían sabido verlos y perdieron una cuota de mercado brutal. Esta empresa fue la empresa que empezó a coger más cuota de mercado del entorno del 20 al 30%, si no me equivoco en la cifra, del mercado de los autobuses. Se lo quedó esta empresa por haber planteado un modelo de negocio diferente en un mercado tradicional en el que todo el mundo pensaba que no se podían hacer las cosas de otra manera y que solo se podía competir en precio, en unos pocos cientos o miles de dólares más barato o más caro que el competidor de al lado. Y si yo no era el más barato, el de al lado era el más barato y entonces le iban a comprar todo a él. Fíjate cómo al final se trata de analizar, de dar este paso atrás para ver el cuadro completo, para analizar de verdad y al final muchas veces ese análisis no supone invertir muchísimo más, a veces sí, en nuevas tecnologías, nuevos materiales como en este caso, pero muchas veces es en tener un modelo de negocio más creativo, en darle al cliente más valor de otra manera y por eso, como te decía antes, con la reflexión de Gary Vaynerchuk, el cliente está dispuesto a pagar más porque entiende por qué está pagando más y en ese caso ve que en el conjunto de la vida útil del producto le compensa. Así que fíjate el ejemplo de estos autobuses, cómo al final es una muestra maravillosa de cómo cuando analizas todo lo que hay a tu alrededor y eres capaz de ver cómo dar más valor al cliente, lo puedes dar y de una manera que aumenta tus ventas muchísimo más rápido que cualquier otra cosa que hubieran hecho el resto de competidores si intentaban seguir haciendo las cosas de la manera tradicional. Así que esa es la principal ventaja, el entender mucho más, mucho mejor al cliente final, entenderlo como solo el 1% de los negocios lo entienden, porque al final, fíjate que hay muchas estadísticas que hablan de, y los números serán más o menos fiables, pero al final es ese, la referencia, el orden de magnitud,
que más o menos el 1% de las empresas son las que de verdad tienen una estrategia, y no solo las que tienen una estrategia, que eso está muy bien, pero no lo es todo, sino los que además, los negocios que además la ejecutan, y la ejecutan para tener resultados, que es lo único que sirve. Pues una parte de esa estrategia y de esa ejecución que va a ayudarte a duplicar, a aumentar tus ventas mucho más rápido si lo haces bien, es el analizar los productos alternativos al tuyo y el tener claro cómo dar más valor, en este caso analizando los productos alternativos, cómo dar más valor a tu cliente. Fíjate que al final voy a acabar con una anécdota de la Fórmula 1. Cuando yo estaba trabajando en la Fórmula 1 dos temporadas, 2005 y 2006, estuve allí, luego me volví por un tema familiar y experimenté lo que es trabajar en ese sector tan competitivo. Me di cuenta de esto, del análisis de competitividad, pero llevado a la enésima potencia. Porque allí, en las temporadas en las que estuve, había un parámetro fundamental que querías adivinar del resto de competidores y era las revoluciones máximas del motor. Porque al final eso pues te daba una idea de cómo estaban utilizando el motor de manera más agresiva, más conservadora, si tenía unas prestaciones u otras, si estaban yendo por una línea de diseño o por otra. Básicamente, pues como cuando tú tienes la agujita de tu motor, que normalmente en tu coche pues irá hasta las 2000, 3000, depende de si es diésel, si es gasolina y si lo aceleras más o menos, pero en aquel momento pasaba bastante por encima de las 10.000 revoluciones por minuto y querían ver, pues el equipo Renault, cuántas revoluciones tenía como máximo el equipo McLaren y McLaren Ferrari, Ferrari, todos al final entre ellos, Red Bull, todos los equipos. Y para hacer el análisis de la competencia, claro, no podían meter un espía en la escudería o no debían meter un espía en la escudería rival y lo que hacían, lo que llegaban a hacer era, se dieron cuenta de que podían tomar algo que era público, como las imágenes de la carrera, el vídeo de la carrera, la grabación de la carrera, y hacer un análisis espectral de los ruidos. Eran capaces con tecnología de separar el ruido de cada uno de los motores o grabando ciertas partes de la carrera en las que la cámara estaba grabando el ruido de un motor y no se escuchaba el resto de los motores, eran capaces de separar ese ruido del motor del resto del ruido de la carrera y poder analizar espectralmente cuál era la mejor estimación que podían tener de las revoluciones máximas a las que llegaba ese motor. Fíjate el nivel de precisión, el nivel de profundidad con algo que es más de cabeza que de bolsillo y dinero, porque al final eran las imágenes de la televisión y luego hacer el análisis espectral, evidentemente. Pero al final lo más crítico era darte cuenta de cómo puedes llegar a analizar cómo están dando más valor a tus clientes, tus competidores. En este caso, cómo están haciendo el resto de equipos para ganar más, para darle más valor a los clientes, que son los fans al final y todos los que siguen la Fórmula 1. Bueno, pues fíjate hasta qué nivel de profundidad. Como siempre digo en todo mi contenido, uno de los principales errores de los negocios, y te animo a que reflexiones para que no te pase a ti, es pensar que el éxito viene de tener mucha amplitud, muchos tipos de clientes diferentes, de probar muchas ofertas diferentes a distintos tipos de clientes con distintas variaciones del producto, porque a ver si me voy a dejar un tipo de cliente que me va a dar más negocio y voy a estar perdiendo oportunidades de negocio, y darte cuenta de que lo clave es la profundidad. Y al final, en los negocios, es como cuando los antiguos buscadores buscaban petróleo o buscaban oro. No se dedicaban a agujerear un montón de terrenos posibles. Tenían claro dónde más o menos había ciertas posibilidades y ahí se dedicaban a alcanzar la suficiente profundidad, porque si solo excavas un metro en muchos sitios, no vas a saber si ese yacimiento de verdad tenía futuro o no. Así que frente a la amplitud es muchísimo más importante, también más difícil de hacer, una sensación de más miedo, de más incertidumbre por si estás perdiéndote oportunidades. Pero si tienes el método adecuado, si tienes la mentalidad adecuada, y eso es lo que trabajo en todo mi contenido, al final vas a poder tener la profundidad adecuada en los sitios con más posibilidades de llegar a conseguir ese oro o ese petróleo. Así que espero que te haya servido este directo. Hoy hemos hablado de por qué, si no conoces tus productos alternativos, estás perdiendo ventas. Te he dado ejemplos, te he dado la manera de cómo hacerlo. Te he justificado la importancia, con experiencias personales en la Fórmula 1, con casos de empresas reales, de por qué esto es tan importante. Espero que te animes a ponerlo en práctica. Ya ves que es sencillo, es ejecutivo, tardas unos minutos en hacer este análisis. Habla con clientes si es necesario para entenderles, sobre todo más que hablar, escúchales. Trabajo mucho cuál es el método más potente para de verdad entender mejor a tus clientes en muchos de mis vídeos, así que los puedes ver en el canal. Pero espero que esto te haya servido para que de verdad desde hoy te des cuenta de por qué, si no conoces tus productos alternativos, te estás perdiendo muchas ventas en tu negocio.